Gloria sea al Señor. Bien, vamos a ir al tiempo de la palabra. Gozoso siempre por poder participar con ustedes y transmitir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Créanme que con profundo temor reverente, con celo de Dios, todos los que participamos aquí queremos transmitir lo que Dios tiene para nuestras vidas, y siempre es de bendición recibir el mensaje, pero aún más llevarlo a la práctica. Amén. Amén. Gloria sea a Dios por eso. Quiero invitarle a que pueda ubicar el texto de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Porque quiero iniciar haciendo esta lectura para luego ya empezar a desarrollar la temática. Este es el relato de lo que la Escritura, por lo menos la mayoría de las traducciones, titulan conversión de Saulo. Hechos 9. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que oían con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y respondió él: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo, quien después será cambiado su nombre por Paulo, tuvo, como relata este texto, esta historia de conversión. Dejando un momentito nada más de lado el texto, para efectos de la introducción de este mensaje, quiero compartir unas pocas imágenes con ustedes. Vean qué cosa más hermosa. Niño, adolescente, un par más nada más. Si Dios lo permite, el próximo 12 de mayo cumpliremos 25 años de vida matrimonial.
Y quería mostrarles estas fotos de mi infancia y de este acontecimiento tan relevante en mi vida, la de mi esposa y mi familia. Nada más para introducir a que qué interesante es cómo cambiamos los seres humanos. Cómo vamos cambiando. Cuando yo era un niño de apenas un año, en esa foto primera tenía un pelo casi rubio, con colochito aquí, medio lacio, largo. Después me fui moreneando. En la otra foto de adolescente, ya el pelo totalmente colocho. Y ahí vienen los colochos de Josué, por si alguien se lo preguntaba. ¿Verdad? Y en la boda, yo me casé a los 22 años, entonces totalmente un chiquillo me veía. Quíteme casi que los 25 años en kilos, ¿verdad? Pero la realidad es que uno cambia, hermanos, constantemente. Yo titulé este mensaje El llamado a la conversión, porque nosotros todos tenemos que experimentar el cambio, la transformación más importante, que es una verdadera conversión. A diferencia de estos cambios que son temporales, uno puede ir envejeciendo, uno puede subir, bajar de peso, uno puede hacer cambios temporales, pero la conversión debe ser un cambio tan radical que afecte el resto de nuestra vida, un cambio para siempre. Hechos 3, devolviéndonos un poquito en Hechos, dice el verso 18 y 19: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Si usted es de los que tiene buena retentiva, hace un par de domingos estuve acá hablando del arrepentimiento. Hoy quiero conectar esto con el tema de la conversión. Y así como acabamos de leer en Hechos 3, reiterar que Dios ya ha hecho lo necesario. Ya el Señor ha hecho su parte. El Padre envió al Hijo a morir por nuestros pecados. Y ahora nos llama a nosotros a responder a esa gracia y a ese amor con arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Cuando hablamos de conversión, entonces estamos hablando de un cambio, pero un cambio relevante, más integral. El diccionario dice que conversión tiene que ver con transformación de una cosa en otra diferente. Y eso es lo que ocurre con todos nosotros los hijos de Dios. Realmente lo que hoy somos es algo diferente de lo que fuimos en el pasado. Pero una definición de conversión más teológica que quiero compartir es la siguiente: el acto en el cual una persona impulsada por el Espíritu Santo se vuelve enteramente a Dios, dejando su vieja vida en pecado para comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Esto es lo que Jesús llama un nuevo nacimiento. ¿Recuerdan Juan capítulo 3? Jesús conversa con Nicodemo y le dice: es necesario nacer de nuevo. Mis hermanos, nosotros en Cristo tenemos que convertirnos en algo diferente. Tenemos que nacer a una nueva vida. Tenemos que romper con toda esa tendencia de lo malo y del pecado. Y, como dice aquí, volvernos enteramente a Dios. Eso es conversión. Por mucho tiempo se ha escuchado la frase en el ámbito cristiano de que hay creyentes que son convencidos pero no convertidos, dicen algunos.
¿Eso qué significa? Que algo del Evangelio les llama la atención, que algo de la nueva vida les parece valioso, pero no ha ocurrido esa transformación total en su ser. Dios nos llama en su palabra al arrepentimiento, que ya hemos mencionado que significa reconocer nuestra actitud y renunciar a toda práctica pecaminosa, comprometiéndonos a no volverlo a hacer. Arrepentirse es dar vuelta en U. Pero ese arrepentimiento hay que acompañarlo, según la Escritura y según Dios, de una conversión. No podemos ni debemos ser los mismos. Si realmente nos hemos convertido, tenemos que vernos distinto, hablar distinto, pensar distinto. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Allá en 2 Corintios 5:17 el apóstol Pablo dice que si alguno está verdaderamente en Cristo, ¿qué pasa? Es una nueva criatura, una nueva creación, incluso dicen las traducciones. Hemos sido hechos nuevos. Y las cosas viejas, ¿qué pasa? Pasaron. Permítame, en el tiempo que tengo hoy, mencionar 4 aspectos de lo que es el llamado a la conversión. Volviendo a Hechos 9, nuestro texto base. Leíamos que Saulo, todavía antes de su conversión, era enemigo de Cristo y enemigo de la iglesia. Odiaba a los cristianos. Pablo era un hombre sumamente religioso, muy preparado, dominaba la ley, conocía todos los detalles, tenía temor de Dios, pero cuando Cristo viene, al igual que muchos otros lamentablemente, no le reconoce como el Mesías prometido, cree que Cristo es un falso y cree que los creyentes es una secta que hay que exterminar. Con esa actitud pide autoridad, pide documentos, pide cartas que le avalen para ir a perseguir a la iglesia, pero no con el objetivo de irle a decir a esos nuevos cristianos: miren, dejen ya de seguir a Cristo, vengo a advertírselos. No. La intención de Pablo y las cartas que él pide son la autorización para perseguir, para arrestar, incluso matar a esos nuevos creyentes que se llaman ahora cristianos. Vean lo que hay en el corazón de Pablo. Y cuando va camino a cumplir sus objetivos, Dios se le revela. Tiene ese encuentro personal con el Señor. Dice el 9:13 que cuando Dios se le revela a Pablo, Dios le dice: vaya a tal lugar, y Dios le confirma que le va a enviar a alguien a darle una palabra. Pablo, cuando tiene ese encuentro con Cristo, queda momentáneamente ciego. Entonces Dios le habla a Ananías, un varón de Dios, y le dice: vaya y haga lo que le digo. Verso 13, cuando Ananías oye que Dios lo va a mandar a hablarle y a darle palabra y casi que darle la bienvenida con los brazos abiertos al perseguidor de la iglesia, al enemigo acérrimo del cristianismo, claro que Ananías dice: Dios, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? Dice el 9:13. Y aún aquí tiene autoridad los principales para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Señor, este hombre puede meterme a mí a la cárcel y a cualquiera. Es muy malo, ha hecho cosas terribles. Y la respuesta del Señor, verso 15, es: ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de gentiles y reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién se le hubiera ocurrido esto? Solo a nuestro maravilloso Dios. Escoger a esa clase de enemigo
y darle la tarea y llamarlo y convertirlo en un instrumento para el reino, eso solo Dios lo hace. En primer lugar, conversión implica una transformación del estilo de vida. Saulo en ese momento pasaría a ser ese hacedor de males que decía Ananías, ese exterminador de la iglesia, a ser un instrumento escogido para crecimiento del reino de la iglesia en la tierra. Cuando realmente nos convertimos, eso es lo que ocurre. Conversión es sinónimo de un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida. Ya no hacemos más lo que hacíamos antes de ese encuentro personal con Cristo. ¿Alaban al Señor? Amén. Quiero que leamos un momento 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Creo que ahí se los puse también. ¿Sí? Porque ahí hay una doble aclaración. Dios dice, apártese de maldad, y luego aclara que los limpios serán instrumentos. Eso es lo que dice ese texto. Veamos. 2 de Timoteo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Apártese de iniquidad, de la maldad. ¿Quién? Todo aquel que invoca el nombre de Dios. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dos aclaraciones. Cuando nos convertimos, entonces, debemos tener un estilo de vida diferente que implica apartarse de la iniquidad, de la maldad, y reconocer que los que ya somos limpios por Dios, debemos de ahí en adelante vivir como instrumentos para el Señor. ¿Eres un instrumento de Dios en este momento en tu vida? Si has nacido de nuevo, si te has arrepentido, te has convertido, si hoy tienes un estilo de vida diferente al que viviste antes de ese encuentro con el Señor, la buena noticia es que eres útil. Pero Dios usa vasos limpios. Los instrumentos de Dios son vasos limpios. Volvemos a Hechos 9. Dice el verso 16. Que Dios también le dijo a Ananías: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le dijo: yo escogí a Saulo porque yo quiero usarlo como instrumento, me va a ser útil en el reino. Pero también quiero que sepas que le voy a mostrar a Saulo cuánto le toca padecer. Y conversión, aunque no nos guste mucho, implica disponerse a padecer por causa de Cristo. Cuando tú y yo decimos: sí, Señor, acepto tu obra de salvación en mí y quiero responder consagrándote mi vida, hermanos, ahí estamos firmando un contrato que implica el sufrimiento, los padecimientos. En ningún lado en la palabra, en ningún lado nuestro Señor nos dice: conviértase y nunca más va a sufrir. La secta brasileña, ¿verdad?, que circulaba era: pare de sufrir. Pero la realidad, hermanos,
es que el sufrimiento en esta tierra no va a parar hasta que se establezca el reino en plenitud. Mientras tanto hay sufrimiento y hay padecimientos. Y convertirse implica disponernos a padecer, pero padecer por la causa de Cristo. Porque una cosa es padecer por la rebeldía, por el pecado, por la desobediencia, y otra cosa es padecer por la causa de Cristo. Saulo pasó de tener una vida de aceptación, de ser un personaje reconocido, importante, ¿a qué? A ser el rechazado, a nadar contra la corriente. Tan es así que observemos 2 Corintios 11, lo que dice esta escritura. Porque no crea que Saulo se convierte y entonces ya no se le acaban los problemas y todo es pura alegría y bendición. Hermanos, cuando nos convertimos, tenemos que disponernos a padecer. Vamos a padecer por la causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, la Biblia lo nombra como el adversario, el que está en contra de todo lo que es Cristo y sus propósitos. Y como somos discípulos de Cristo, va a estar en contra de nuestro. Y vamos entonces a padecer. ¿Cómo fue la vida de Pablo? 2 Corintios 11, 23 dice lo siguiente: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Y empieza a describir las cosas que le han ocurrido. En trabajos más abundantes. O sea, no crea que se convirtió para tirársela rico. Nunca más, no. Tuvo trabajos, ¿verdad? Abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Es interesante que no diga he recibido 20, he recibido 35. No. 39 azotes era la costumbre. ¿Sabe por qué? Porque se consideraba el rango de tolerancia del cuerpo humano. Les daban 39 azotes porque decían, ahí lo dejamos casi muerto, pero todavía vivo. ¿Y qué dice Saulo? 5 veces le dieron esas palizas. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, Pablo se convierte, pero su vida no fue nada sencilla. No crea que Pablo andaba en los hoteles de lujo, habitaciones VIP. Pablo le tocó padecer por la causa de Cristo. Y en algún momento, cuando le preguntaban sobre sus convicciones y cómo él no se echaba atrás, ¿sabe qué dijo? Estos padecimientos no se comparan en nada con lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, hermanos, conversión es una buena noticia, sí, pero no podemos obviar que implica disponerse a padecer.
Si usted quiere que todo el mundo le aplauda porque está portándose bien, no lo va a encontrar. Más bien hay gente que cuando ve que tomamos decisiones y estamos haciendo cambios, nos quiere impulsar a ir atrás. Y nos critican y nos dicen, ¿qué va a estar usted? Ay, sí, cambio. Usted es el mismo de siempre. Ese es el pensamiento del mundo. Conversión implica disponernos a padecer por causa de Cristo. No es fácil el camino del Evangelio. Allá en Mateo 7, el verso 13 y 14, Jesús lo dijo, refiriéndose al camino del Señor. Solo, vean esta traducción viviente, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La puerta angosta, delgadita. ¿Por qué? Porque es incómoda. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta. El camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Pastor, ¿usted vino a desanimarnos? No. Vine a reiterarles la importancia de nuestras convicciones. Si hemos tomado una decisión por Cristo, tengámoslo claro, nadie dijo que era fácil, ni el mismo Jesús. Es un camino angosto, complicado. La carretera hacia el infierno es amplia, espaciosa, llena de placeres. Pero ¿a dónde conduce? Si nos hemos convertido, vamos a experimentar una transformación en nuestro estilo de vida. Y vamos a seguir caminando, expresando esa transformación, ese nuevo estilo de vida, aunque padezcamos, aunque suframos, aunque nos rechacen, aunque se burlen de nosotros, aunque venga lo que venga. Y la verdad, hermanos, es que no hemos padecido nada. Un rechazo por ahí, un mal modo, una burla. Pero a mí nunca me han dado 40 azotes menos uno. Ni mi mamá cuando estuvo más brava me parió. Pero seguimos adelante porque cuando hay verdadera conversión, aún con el padecimiento, sabemos que estamos en el camino correcto y cobramos ánimo y fortaleza en el Espíritu Santo. Volviendo a Hechos 9, el texto dice, fue entonces Ananías en el verso 17, Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Conversión implica también una vida llena del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Saulo pasó de ser controlado por sus malos pensamientos, ¿verdad? Recuerden que el texto decía que respiraba amenazas, dice, contra los cristianos, ¿verdad? Pasó de esa vida controlada por sus malos pensamientos, sus malos deseos, a ser controlado por el Espíritu Santo. Perdón. Porque sabe lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no significa ser el que más brinca, ser el que canta más bonito, no significa ser el que llora más en la presencia del Señor, o el que aplaude más, o el que habla más lenguas que todos. Ser lleno del Espíritu Santo significa, en el contexto del Nuevo Testamento, ser controlado por el Espíritu, gobernado por el Espíritu de Dios.
En Efesios 5, verso 18, la escritura lo dice, una versión internacional lo pone así: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia lo explica a través del apóstol Pablo con este ejemplo. ¿Qué ocurre cuando la gente se emborracha? Pierde el control. No son los mismos. ¿Qué pasa incluso con el cuerpo? ¿Puede un borracho estar firme? ¿Verdad que no? Se ve que empieza a tambalearse, pierde la coordinación, pierde el control de su cuerpo, a veces incluso hasta de sus pensamientos. Y la palabra de Dios, para explicar qué es ser lleno, dice, es lo contrario a estar borracho. Es estar sobrio. Es permitir que todo nuestro ser esté controlado por el Espíritu de Dios. La palabra en el griego original para lleno, ahí en Efesios 5, es pleiro. Y dice el diccionario que es totalmente controlado. Plenitud de gobierno. Entonces, ¿cómo sé que alguien está lleno del Espíritu Santo? Por sus frutos. ¿Quién controla esa vida? ¿La carne? ¿El mundo? ¿El maligno? Porque si es el Espíritu, se nota en cómo vive, cómo habla, cómo piensa, cómo expresa, qué tan sobrio y cuerdo está en su diario vivir. Y algo interesante es que esa palabra pleiro gramaticalmente es una acción continua. Tenemos que estar llenándonos continuamente del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Rendirnos por completo a que sea Él quien controle, quien gobierne. Permitirle que sea Él quien llene todas nuestras acciones. ¿Cómo nos llenamos más y más de su Espíritu? Buscando su presencia, practicando las disciplinas espirituales, fortaleciéndonos en oración, en palabra, congregándonos. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu más cada día? Busque el rostro de Dios cada día. Porque ahí está la fuente. Jesús dijo que el que se encontraba con Él y recibía del Espíritu iba a experimentar como una fuente que salta para vida. ¿En dónde? En su interior. ¿Alaban al Señor? Entonces, hermanos, qué importante hablar de estos conceptos, porque mucho tiempo se ha dicho, yo me convertí hace 20 años. Sí, te convertiste. Tu estilo de vida no es el mismo. Amén. Entonces te has convertido. Te convertiste. Estás padeciendo por la causa de Cristo y sigues adelante. No te importa la burla, el menosprecio, porque amas al Señor. Entonces te convertiste. Te convertiste porque vives lleno del Espíritu Santo. Se ven los frutos del Espíritu en ti. ¿Cuál es el fruto del Espíritu según Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Por qué no dice los frutos en plural si menciona 9 características? Porque es un resultado que Dios quiere que esté en nosotros. No que tengamos un poquito de amor, pero no tengo fe. No que tengamos un poquito de gozo, pero no tengo mansedumbre. No. Ser lleno del Espíritu Santo significa fructificar en todas esas áreas. ¿Se ve eso en nosotros, hermanos? Ese resultado es evidente. Entonces hemos experimentado una genuina conversión. Volviendo a Hechos 9. Después de que Ananías se encuentra con Saulo, ora por él, recibe Pablo la vista, recibe el Espíritu, lo bautiza, ¿verdad?
¿Qué pasa? Verso 19. ¿Qué pasa con Saulo? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que murmuraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Conversión, mis hermanos, implica también, en último lugar, compartir a Cristo intencionalmente. Saulo pasó de estar en contra de Cristo y de los cristianos a reconocer el privilegio y la urgencia de que todos los demás conocieran a Jesús como Él lo conoció. De que todos los demás se arrepintieran y convirtieran como Él lo hizo. De que fueran transformados. Cuando uno realmente se ha convertido, uno proclama, comparte, transmite su decisión a otros. ¿Sí es? Mateo capítulo 5, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo nos llama el Señor? Luz de la iglesia, del mundo. Porque ser luz en la iglesia es fácil. Aquí todos nos vemos bonitos. Aquí todos nos vemos muy llenos de Dios. Pero hay que ser luz ¿a dónde? Para el mundo, para nuestro prójimo, para los vecinos, compañeros de trabajo, amigos, donde quiera que estemos. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, y agrega, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si hay una ciudad que está arriba, en una montaña, ¿qué pasa en la noche? Cuando se encienden las luces, usted vuelve a ver esa montaña y dice, mira, ahí está la ciudad. No se puede esconder. Eso pasa con alguien que ha nacido de nuevo verdaderamente, que ha experimentado una conversión genuina. No se puede esconder, aunque quiera se le sale por los poros que es hijo de Dios, que es cristiano. Hermanos, por más que uno trate, algo se le sale de lo pandereta. Recuerdo una vez trabajando en Aguacabaya, que estuve un tiempo ahí en esta empresa, bastantes años. Un tiempo que estuve en la parte del mostrador, así, en la atención al cliente, estaba ahí en el área que me correspondía a mí, ¿verdad?, frente a la computadora. Y una tarde entró un señor con una cajita vendiendo un montón de imágenes de Buda, de diferentes tipos de Budas, buditas y budotes, tamaños y colores. Y recuerdo que empezó, se acercó al primer compañero y le ofreció, al otro le ofreció, al otro le ofreció. Y por algún motivo cuando llegó iba a venir hacia mí, a usted ni le ofrezco. Y se fue. Hermanos, nosotros somos olor a Cristo. Si realmente somos luz, ¿qué tenemos que hacer? Como dice ahí, alumbrar, no podemos escondernos. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. Diferente. Las amistades que yo tuve antes, la mayoría terminaron alejándose de mí. ¿Por qué? Porque saben que ya no pueden venir con las mismas invitaciones. Hay algo diferente en nosotros. Continúo con el texto.
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Esa palabrita almud, que otras versiones traducen como mueble, tiene algo muy interesante, hermanos. El almud es una cajita. Voy a usar esto. Imaginémonos una cajita tal vez un poco más grande que esta. Eso era un almud del tiempo de Jesús. Pero ¿le ha pasado a usted que algo tiene un uso distinto al que fue, por el cual fue hecho? Por ejemplo, yo una vez recuerdo que me compré una máquina de esas, una bicicleta para hacer spinning, y fue un excelente tendedor de ropa. No le terminamos dando el uso que era. Pero resulta ser que el almud era una caja que se utilizaba para medir el grano. Entonces ellos medían y decían, deme 3 almud de trigo, o deme 4, lo que era para hacer medición. Entonces dice el Señor, usted no puede agarrar la luz de una lámpara y meterla dentro de la caja que es para el grano, porque pierde todo su sentido original, pierde todo su propósito. ¿Dónde va la luz? Encima del candelero donde todos pueden verlo. La pregunta sería, ¿estamos cumpliendo nuestro propósito en Dios o estamos metidos dentro de una caja y nadie ve nuestra luz? Es una gran enseñanza la que está dando Jesús a través de cosas muy básicas, como él lo hace, ¿verdad? Con sus parábolas y analogías. Pero continúa el texto. Que una luz no se pone debajo ni dentro del almud ni de ningún tipo de mueble ni cajón, sino sobre el candelero, para que alumbra a todos los que están en casa. El convertido, hermanos, alumbra en casa y también fuera de ella. Así alumbre nuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, de las mujeres, de todos los que nos rodean, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros vivimos la verdadera conversión, entendemos que ahora nos hemos convertido en agentes del reino, en embajadores de Cristo, que donde quiera que estamos tenemos que alumbrar, dar testimonio con nuestra boca, pero también con nuestros actos, con buenas obras, para que la gente diga, veo a Dios en él, veo a Dios en él, y terminen glorificando a Dios. La pregunta sería, ¿qué tipo de luz somos? ¿Qué están viendo las personas en nosotros? ¿Ven a Cristo Jesús? Le invito a que cierren sus ojos, por favor, para no distraernos. Quiero cerrar este tiempo en la palabra con un breve cuestionario. Cierre sus ojos para que pueda escucharme, no se distraiga. Y ahí usted con Dios procure responder a este cuestionario. ¿Te has convertido verdaderamente? Usted ahí con Dios. ¿Realmente ha ocurrido una transformación en tu estilo de vida? Y esto no es pregunta de opción múltiple, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos verdaderamente reconociendo lo que significa ser un instrumento escogido de Dios? ¿Está nuestro diario vivir demostrando que somos verdaderamente llenos del Espíritu Santo?
es el Espíritu Santo de Dios el que gobierna todas nuestras acciones o son nuestras emociones y malas conductas. Entendemos y aceptamos con gozo la realidad de que al convertirnos a Cristo hemos empezado a nadar contra corriente. Existen aún personas, ambientes o prácticas que debamos dejar porque simplemente no son para un nacido de nuevo. Dos preguntas más. ¿Estamos realmente comprometidos con que otros conozcan a Cristo y sus vidas sean también transformadas? Por último, ¿cuántos realmente podrían decir hoy: yo me he convertido y predico a Cristo con palabras y hechos donde quiera que estoy? Abra sus ojos. Observe la pantalla, por favor. Me gustaría que veamos esto bien fuerte para nuestro Dios. Porque si bien es cierto, la conversión es algo serio, pero no es algo negativo. Es un privilegio, hermanos. Así que demos gracias. Dígalo conmigo. 1, 2, 3. Gracias, Dios, porque convertirme en un verdadero cristiano es lo mejor que pudo pasar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias porque nos llamaste al arrepentimiento y respondimos a ti. Gracias, Señor, por la conversión, por la transformación que ha ocurrido en nosotros y sigue ocurriendo, Señor, día con día hasta que tú vengas. Gracias por amarnos tanto y tenernos la paciencia, Señor, en este proceso de cambio y transformación. Perdónanos, Señor, si no lo tomamos realmente en serio. Y si alguien necesita, Señor, hacer cambios respecto a una verdadera conversión, por favor, sigue fortaleciéndole, sigue empoderándole con tu Espíritu Santo, sigue bendiciéndole con la perseverancia, con la firmeza y con la disposición para seguir adelante, Señor. Y por favor, permite que todos nosotros que hemos nacido de nuevo seamos verdaderamente luz y sal para el mundo, donde quiera que estemos, Señor. Que nunca pretendamos ocultar lo que somos. Que nunca, Señor, dejemos de hacer la tarea de transmitir a otros esa poderosa y buena noticia de salvación en ti. Y que seamos cada día más y más, con tu ayuda y el poder de tu Espíritu, esos instrumentos efectivos para gloria de tu nombre. Señor, que esta semana que va a iniciar sea feliz, gloriosa para todos. Que tu amor sublime, que tu maravillosa gracia y la comunión de tu Espíritu sea con toda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.